Ana de Portobelo apuñaló 37 veces al capitán que azotó hasta la muerte a su esposo. Pero eso fue solo el principio de su venganza. Lo que hizo durante las siguientes 3 horas con los otros oficiales que presenciaron el asesinato de su esposo fue tan brutal que el virrey del Perú ordenó que el caso fuera clasificado y nunca se hablara de él públicamente. Quédate hasta el final porque esta es la historia más violenta y perturbadora de todas las que hemos contado, y te revelará por qué esta mujer se convirtió en la figura más temida en toda la historia colonial de Panamá. En la ciudad de Portobelo, el puerto más importante del Istmo de Panamá y punto crucial del comercio entre el Pacífico y el Atlántico, el amanecer del 23 de julio de 1685 llegó con el sonido de las gaviotas sobre la bahía y el olor a salitre mezclado con el aroma del tabaco y el ron que se almacenaban en los depósitos del puerto. Las campanas de la iglesia de San Felipe tocaban las 6 de la mañana mientras las primeras luces del día iluminaban las murallas de los fuertes San Jerónimo y Santiago, que protegían la entrada de la bahía. En la casa del capitán don Baltasar de Guevara y Mendoza, ubicada en la calle Real a una cuadra de la Plaza Mayor, una mujer de 37 años llamada Ana, despertaba en el pequeño cuarto de servicio anexo a la cocina principal. Era un espacio diminuto de apenas 2 metros cuadrados, sin ventana, con un camastro de tablas y una caja de madera donde guardaba sus pocas pertenencias. El calor era sofocante incluso a esa hora temprana. La humedad del Caribe hacía que cada respiración se sintiera pesada. Ana se sentó en el camastro y miró hacia la puerta cerrada. Del otro lado estaba la cocina, y más allá la casa principal donde dormía el capitán Guevara, el hombre que ayer 23 de julio de 1685 había ordenado azotar a su esposo hasta matarlo. Ana había pasado toda la noche despierta, escuchando los ronquidos del capitán, pensando, planeando. Hoy sería el día. No importaba lo que le costara. El capitán Guevara pagaría por lo que había hecho. Ana había nacido el 17 de octubre de 1647 en un poblado de la etnia mandinga en la región de Senegambia, en lo que hoy es Senegal, cerca del río Gambia. Su nombre original era Aminata, que en lengua mandinga significaba digna de confianza. Su padre Mamadou era un griot, un contador de historias y guardián de la historia oral de su pueblo. Su madre Fatou era una partera respetada, que atendía los nacimientos en toda la región. Aminata creció junto a 3 hermanos mayores en una sociedad, donde la palabra hablada era sagrada, y la memoria era un arte cultivado. Los mandinga eran musulmanes, parte de una red comercial sofisticada que se extendía por toda África Occidental. Aminata aprendió desde niña los principios del Islam, memorizó suras del Corán, aprendió a leer y escribir en árabe además de su lengua mandinga. Era una niña excepcionalmente inteligente que absorbía conocimiento como una esponja. Su vida cambió brutalmente en marzo de 1655, cuando tenía 7 años. Su región fue atacada por traficantes portugueses aliados con guerreros de un reino rival. No fue una guerra tradicional, sino una cacería humana, diseñada específicamente para capturar personas para vender como esclavos a los europeos que operaban fortalezas en la costa. Aminata vio cómo mataban a su padre cuando intentó proteger a su familia. Su madre fue capturada junto con ella y sus hermanos. Los encadenaron por el cuello, formando una columna de 84 cautivos, y los obligaron a caminar durante 18 días, hasta llegar al fuerte de Gorée en la isla de Gorée, frente a la costa de lo que hoy es Dakar. Gorée era uno de los centros más importantes del comercio de esclavos en África Occidental. Tenía barracones masivos, donde mantenían a miles de cautivos esperando ser embarcados. Aminata fue separada de su madre y hermanos en aquellos barracones. Los traficantes dividían sistemáticamente a las familias. Aminata fue marcada con un hierro candente en el hombro izquierdo. Durante 8 semanas permaneció en aquellos barracones. Eran espacios oscuros y húmedos donde los cautivos estaban encadenados sin espacio suficiente para acostarse. La comida era mínima, el agua escasa, las enfermedades rampantes. Aminata vio morir a docenas de personas. Los cuerpos eran arrastrados fuera cada mañana y arrojados al océano. El 5 de junio de 1655 Aminata fue embarcada en el navío negrero portugués
Nossa Senhora da Conceição junto con otros 532 africanos. El viaje a través del Atlántico duró 3 meses. Los cautivos estaban hacinados en las bodegas en condiciones diseñadas para transportar el máximo número de carga humana posible. Estaban encadenados en estantes de madera con apenas 50 centímetros de espacio vertical. No podían sentarse. Permanecían acostados en sus propios excrementos durante todo el viaje. Aminata sobrevivió entrando en un estado mental donde recitaba silenciosamente los suras del Corán que había memorizado. Repetía las palabras sagradas una y otra vez, usando la oración como escudo contra el horror físico que la rodeaba. Cuando el Nossa Senhora da Conceição atracó en el puerto de Portobelo el 5 de septiembre de 1655, quedaban vivos solo 341 esclavos. Portobelo era el puerto más estratégico del Imperio Español en América. Era el punto donde llegaban todos los tesoros del Perú en su camino hacia España. El oro y la plata de las minas de Potosí eran transportados por tierra desde Lima hasta Panamá, llevados por el camino de cruces hasta Portobelo, y allí embarcados en galeones hacia España. El comercio que pasaba por Portobelo representaba una fracción sustancial de toda la riqueza del Imperio Español. Aminata fue llevada al mercado de esclavos ubicado junto al puerto. Allí fue exhibida sobre una tarima. Los compradores españoles la examinaban. A pesar de su condición demacrada, varios compradores notaron que era una niña inusualmente inteligente. Cuando uno de los traficantes portugueses mencionó que sabía leer y escribir en árabe, su valor aumentó inmediatamente. Los esclavos alfabetizados eran raros y valiosos. Aminata fue comprada el 10 de septiembre de 1655 por 320 pesos de plata por don Rodrigo de Saavedra, un comerciante rico que operaba uno de los almacenes más grandes de Portobelo. Don Rodrigo tenía una casa grande en la calle Real, donde vivía con su esposa doña Mercedes y sus 4 hijos. Aminata fue asignada inicialmente como sirvienta doméstica. Fue bautizada el 15 de septiembre de 1655 en la iglesia de San Felipe y recibió el nombre cristiano de Ana. Durante los siguientes años trabajó limpiando la casa, lavando ropa, ayudando en la cocina. Se levantaba a las 4:30 de la mañana y trabajaba hasta las 10 de la noche. Don Rodrigo y doña Mercedes eran relativamente benignos según los estándares de la época. No azotaban a sus esclavos sin razón, proporcionaban comida adecuada, permitían descanso los domingos. Pero Ana nunca olvidó que era propiedad, que no tenía derechos, que podía ser vendida en cualquier momento. En 1660, cuando Ana tenía 13 años, don Rodrigo notó su inteligencia excepcional. Decidió entrenarla como nodriza y ama de llaves. Las nodrizas esclavas eran valiosas porque amamantaban y criaban a los hijos de las familias españolas, liberando a las madres de esas tareas consideradas degradantes. Ana fue entrenada en el cuidado de bebés, preparación de comidas especiales, administración de la casa. En 1662, doña Mercedes dio a luz a su 5º hijo. Ana, que ahora tenía 15 años, fue asignada como nodriza del bebé. Lo amamantó durante 2 años, lo cuidó, lo crió. Esta experiencia despertó en Ana un instinto maternal que hasta entonces había mantenido enterrado. En 1665, cuando Ana tenía 18 años, conoció a un esclavo llamado Yusuf. Era un hombre de 23 años también de la etnia mandinga que trabajaba como carpintero en el astillero de Portobelo. Yusuf había sido capturado a los 16 años y traído a Panamá, donde había aprendido carpintería. Lo más notable sobre Yusuf era que, como Ana, era musulmán y alfabetizado. Había memorizado grandes porciones del Corán. Cuando se conocieron en el mercado un domingo, y Yusuf citó un sura en árabe, Ana respondió completando la cita. Fue un momento de conexión profunda. Habían encontrado en el otro un pedazo de su mundo perdido. Durante meses se buscaron cada domingo. Hablaban en mandinga, recitaban el Corán juntos, oraban en secreto hacia la Meca. Desarrollaron un vínculo basado no solo en atracción física, sino en conexión espiritual y cultural profunda. En febrero de 1666, Yusuf le pidió a su amo permiso para casarse con Ana. Después de negociaciones entre los 2 amos, se otorgó el permiso.
Ana y Yusuf se casaron el 14 de marzo de 1666 en la iglesia de San Felipe en una ceremonia católica, aunque ambos permanecían musulmanes en secreto en sus corazones. En noviembre de 1666, presa Ana descubrió que estaba embarazada. La noticia le produjo alegría pero también terror. Sabía que su hijo nacería esclavo, pero Yusuf la consoló diciéndole que al menos su hijo conocería su verdadera herencia, que le enseñarían el Islam en secreto, que no permitirían que el sistema borrara completamente su identidad. El bebé, un niño, nació el 14 de julio de 1667. Ana lo llamó secretamente Ibrahim en honor al profeta. Aunque fue bautizado como José, era un bebé hermoso y fuerte. Ana lo amamantaba mientras trabajaba. Lo llevaba atado a su espalda. Para 1670, cuando Ibrahim tenía 3 años, Ana había dado a luz a 2 hijas más, Fatou, bautizada como María en 1669, y Aminata, bautizada como Isabel en 1670. Los 3 niños crecían sanos. Yusuf y Ana les enseñaban en secreto palabras en mandinga, les contaban historias de África, les enseñaban oraciones islámicas simples. En 1672, don Rodrigo de Saavedra murió de fiebre amarilla. Su viuda doña Mercedes decidió vender el negocio y regresar a España con sus hijos. Todos los esclavos fueron vendidos. Ana y sus 3 hijos fueron comprados como unidad familiar por 300 pesos por don Baltasar de Guevara y Mendoza, un capitán del ejército español que servía en la guarnición de Portobelo. Yusuf fue comprado por otro propietario, un comerciante que lo llevó a trabajar en su astillero en Cartagena de Indias. Ana y Yusuf fueron separados. Se despidieron sabiendo que probablemente nunca volverían a verse. Yusuf abrazó a sus 3 hijos por última vez, susurrándoles oraciones en árabe. Ana fue llevada con sus hijos a la casa del capitán Guevara. Era una casa grande de 2 plantas cerca de la Plaza Mayor. El capitán Guevara era un hombre de 45 años, viudo, sin hijos. Era conocido como un oficial competente pero brutal. Había servido en el ejército durante 20 años, luchando contra piratas, reprimiendo rebeliones de esclavos, manteniendo el orden en la región. Ana fue asignada como ama de llaves y cocinera principal. Sus 3 hijos vivían con ella en el cuarto de servicio. Ibrahim tenía ahora 5 años, Fatou 3, Aminata 2. Los niños ayudaban con tareas menores: barrer, llevar mensajes, lavar verduras. Los años pasaban. Ana trabajaba incansablemente manteniendo la casa del capitán. Se levantaba a las 4 de la mañana para preparar el desayuno del capitán antes de que saliera a sus deberes militares. Limpiaba, lavaba, cocinaba 3 comidas abundantes al día. Se acostaba cerca de medianoche. El capitán Guevara era un amo exigente. No toleraba el menor error. Castigaba cualquier falta con azotes. Ana fue azotada varias veces durante los primeros años por cocinar un pescado que según él estaba demasiado salado, por no limpiar adecuadamente una habitación, por atreverse a pedir un día libre cuando Ibrahim enfermó gravemente. Ana soportaba todo en silencio. Había aprendido que la supervivencia requería sumisión absoluta, pero en lo profundo de su corazón mantenía viva su identidad mandinga y musulmana. Cada noche, después de que todos dormían, recitaba el Corán en voz baja, enseñaba a sus hijos en secreto. Les contaba sobre su padre Yusuf, sobre África, sobre el Islam. En 1680 de Sion, Ana recibió una carta. Era de Yusuf, escrita por un escribano, a quien había pagado con dinero ahorrado durante años. La carta había tardado meses en llegar desde Cartagena. Yusuf escribía que pensaba en ella y los niños cada día, que esperaba algún día comprar su libertad y reunirse con ellos, que no perdiera la fe. Fue la única carta que Ana recibió. En 1681 Bien, un comerciante que viajaba desde Cartagena, le informó que Yusuf había muerto. Había sido arrestado por las autoridades de la Inquisición por practicar Islam en secreto. Fue juzgado, torturado para que se convirtiera, y cuando se negó, fue quemado en la hoguera como hereje. Tenía 39 años. Ana recibió la noticia mientras preparaba la cena. Sus manos continuaron picando cebollas mecánicamente aunque lágrimas corrían por su rostro. El capitán Guevara,
que estaba sentado en el comedor bebiendo vino, la vio llorar y le gritó que dejara de ser dramática. Era solo un esclavo, dijo con desdén. Ana no respondió. Esa noche, después de acostar a sus hijos, se sentó en el piso de su cuarto y lloró silenciosamente. Pero también juró que algún día, de alguna manera, vengaría a Yusuf. Los españoles pagarían por lo que le habían hecho a su esposo. Los años continuaban. Ibrahim creció hasta convertirse en un joven fuerte. Para 1685 tenía 18 años y trabajaba en el puerto cargando y descargando mercancías de los barcos. Fatou tenía 16 y trabajaba como lavandera. Aminata tenía 15 y ayudaba a Ana en la cocina. El 22 de julio de 1685, Ibrahim regresó del trabajo en el puerto con una lesión en la espalda. Había cargado un saco demasiado pesado y algo se había dislocado en su columna vertebral. Caminaba encorvado de dolor. Ana le aplicó ungüentos y le dijo que descansara. Al día siguiente, 23 de julio, Ibrahim debía reportarse al trabajo en el puerto, pero no podía caminar correctamente debido al dolor. Ana le dijo que se quedara en casa ese día para recuperarse. Pero el capataz del puerto envió un mensaje al capitán Guevara quejándose de que su esclavo no había aparecido a trabajar. El capitán Guevara montó en cólera. «Tu hijo piensa que puede simplemente no trabajar porque le duele algo», gritó a Ana. «Le enseñaré lo que es el dolor real». Ordenó que trajeran a Ibrahim al patio de la casa. Ibrahim fue arrastrado fuera por 2 guardias que trabajaban para el capitán. Ana suplicó que perdonara a su hijo. Explicó que estaba genuinamente lesionado, que solo necesitaba un día para recuperarse. El capitán la ignoró. Ordenó que ataran a Ibrahim al poste de azotes en el patio. Ibrahim fue atado con las manos sobre su cabeza, su espalda expuesta. El capitán Guevara tomó personalmente el látigo. 50 azotes, anunció. Para que aprenda a no ser perezoso. Ana suplicaba, lloraba, se arrodillaba. El capitán ordenó que la sujetaran para que no interfiriera. 2 guardias la agarraron de los brazos forzándola a observar. El capitán comenzó a azotar a Ibrahim. El látigo era de cuero trenzado con puntas de metal. Cada golpe arrancaba tiras de piel. 1, 2, 3, 4, 5. Ibrahim gritaba de dolor. Su espalda se abría en heridas sangrantes. 10, 15, 20 azotes. La espalda de Ibrahim era una masa sanguinolenta. 25, 30. Ibrahim había dejado de gritar. Colgaba inconsciente de las cuerdas que sujetaban sus muñecas. Ana gritaba, «Basta, lo estás matando», pero el capitán continuaba. 35, 40. La sangre de Ibrahim goteaba formando un charco en el suelo. 45, 46, 47. El capitán completó los 50 azotes. Ibrahim colgaba inmóvil. El capitán ordenó que lo bajaran y lo llevaran de regreso al cuarto de servicio. «Que aprenda la lección», dijo. Los guardias cortaron las cuerdas y el cuerpo de Ibrahim cayó al suelo. Ana corrió hacia él. Lo volteó y vio sus ojos abiertos pero sin vida. Ibrahim estaba muerto. Los azotes habían sido tan brutales que su corazón había cedido. Ana abrazó el cuerpo de su hijo y comenzó a aullar. No era un llanto, era un sonido animal de dolor absoluto. Fatou y Aminata corrieron desde la cocina y vieron a su hermano muerto. Las 3 mujeres se arrodillaron junto al cuerpo llorando. El capitán Guevara observaba la escena con indiferencia. «Llévenlo a enterrar», ordenó a los guardias. «Y ustedes», señaló a Ana y sus hijas, «vuelvan al trabajo. Ya perdieron suficiente tiempo». Los guardias levantaron el cuerpo de Ibrahim y lo cargaron hacia el cementerio de esclavos. Ana intentó seguirlos, pero el capitán la detuvo. «Tu hijo era mi propiedad. Murió porque era débil. Ahora vuelve a la cocina y prepara mi cena. Tengo hambre». Ana miró al capitán. Durante 30 años había mantenido su ira contenida. Había soportado la esclavitud, la separación de su esposo, los azotes, las humillaciones. Lo había soportado todo en silencio porque tenía hijos que proteger. Pero ahora su hijo estaba muerto, asesinado por este hombre que lo consideraba menos que humano. Algo se rompió finalmente dentro de Ana. Ya no le importaba sobrevivir. Ya no tenía miedo. Solo quedaba ira pura, 30 años de ira acumulada que ahora tenía un objetivo. «Sí, capitán»,
dijo Ana con voz extrañamente calmada. Prepararé su cena. Regresó a la cocina. Fatú y Aminata la siguieron, todavía llorando. Ana las miró y les dijo en mandinga: tomen algunas provisiones y huyan. Ahora, no pregunten por qué, solo vayan. Las muchachas miraron a su madre sin comprender. Ana repitió más firmemente: vayan, ahora, huyan hacia las montañas donde viven los cimarrones. Nunca regresen. Fatú y Aminata, viendo algo aterrador en los ojos de su madre, obedecieron. Tomaron pan, fruta seca y agua. Salieron silenciosamente por la puerta trasera de la cocina y desaparecieron en las calles de Portobelo. Ana esperó hasta asegurarse de que sus hijas se habían ido. Después comenzó a preparar la cena del capitán, pero también preparaba algo más. En el cuarto de servicio, escondido bajo su camastro, Ana había mantenido durante años un cuchillo. No era el cuchillo de cocina común, era un cuchillo especial que Yusuf había hecho para ella años atrás cuando todavía estaban juntos. Era una hoja de acero de 20 centímetros, perfectamente equilibrada, afilada hasta el punto de que podía cortar un cabello suspendido en el aire. Yusuf se lo había dado diciéndole: por si algún día lo necesitas para protegerte. Ana sacó el cuchillo de su escondite. Lo sostuvo sintiendo el peso familiar. Después lo escondió en el pliegue de su vestido y regresó a la cocina. Preparó la cena del capitán: pescado frito, arroz con coco, plátanos maduros, ensalada. Lo sirvió todo en la mesa del comedor, donde el capitán ya estaba sentado. Otros 4 oficiales del ejército español habían llegado para cenar con él: el teniente Márquez, el alférez Ponce, el sargento Ruiz y el cabo Mendoza. Estos 4 hombres habían estado presentes en el patio cuando el capitán azotó a Ibrahim hasta matarlo. Habían observado sin intervenir. Habían reído cuando el capitán hizo comentarios despectivos sobre los esclavos siendo débiles. Ana sirvió la comida a los 5 hombres. Ellos comían y conversaban sobre temas militares, sobre piratas en la región, sobre la próxima llegada de un galeón del tesoro. Ana permanecía en la esquina del comedor, esperando órdenes, invisible para ellos. Después de la cena, los hombres se trasladaron a la sala de estar. El capitán ordenó que Ana trajera aguardiente. Ella trajo una botella y 5 copas. Los hombres bebieron, fumaron tabaco en pipas, jugaron naipes. A las 10 de la noche, 3 de los oficiales se marcharon. Solo quedaban el capitán Guevara y el teniente Márquez, quien era su mejor amigo. Continuaron bebiendo aguardiente hasta cerca de las 11 cuando el teniente también se despidió. El capitán Guevara, muy ebrio ahora, ordenó a Ana que le trajera agua para lavarse antes de acostarse. Ana fue a la cocina, llenó una jarra con agua y regresó. El capitán había subido a su habitación. Ana subió las escaleras cargando la jarra de agua en una mano. En la otra mano, escondido en el pliegue de su vestido, llevaba el cuchillo que Yusuf le había hecho. Entró en la habitación del capitán. Él estaba sentado en el borde de su cama, quitándose las botas. «Déjalo allí y vete», dijo sin mirarla, señalando una mesa. Ana colocó la jarra en la mesa, pero no se fue. Se quedó parada junto a la puerta. El capitán finalmente la miró. «¿Qué esperas? Te dije que te fueras». Ana sacó el cuchillo de su vestido. El capitán vio la hoja brillar a la luz de las velas. Su expresión cambió de irritación a confusión, después a alarma. «¿Qué crees que estás haciendo?», dijo intentando sonar autoritario pero con un temblor en su voz. Ana no respondió. Simplemente comenzó a caminar hacia él. El capitán intentó levantarse, pero estaba demasiado ebrio. Sus movimientos eran torpes. Ana estaba sobre él antes de que pudiera ponerse de pie completamente. Hundió el cuchillo en el pecho del capitán. La hoja penetró entre las costillas. El capitán gritó y cayó de espaldas sobre la cama. Ana se subió encima de él, sujetándolo con el peso de su cuerpo. Y entonces comenzó a apuñalar. 1 vez, 2 veces, 3 veces. El capitán intentaba defenderse con sus manos, pero Ana era implacable. 4, 5, 6 veces. El cuchillo subía y bajaba con furia acumulada de 30 años. El capitán gritaba, pero su habitación estaba en la 2ª planta al fondo de la casa. Los vecinos más cercanos estaban lejos. Nadie escuchaba sus gritos. 7, 8, 9, 10 veces. Ana apuñalaba el pecho, el abdomen,
los brazos que intentaban protegerse. 11, 12, 13. La sangre empapaba las sábanas blancas de la cama. 14, 15, 16. El capitán había dejado de moverse, pero Ana continuaba. 17, 18, 19. Cada puñalada era por un año de sufrimiento, por cada humillación, por cada azote recibido. 20, 21, 22. Por su padre asesinado en África, por su madre de quien fue separada, por su esposo quemado por la Inquisición. 23, 24, 25. Por sus 3 hijos nacidos en esclavitud, por Ibrahim asesinado hoy. 26, 27, 28. Ana seguía apuñalando, aunque el capitán estaba claramente muerto. Era como si no pudiera detenerse. 29, 30, 31. Lágrimas corrían por el rostro de Ana, pero no emitía sonido. Solo el sonido del cuchillo penetrando carne una y otra vez. 32, 33, 34, 35, 36, 37. Finalmente, después de la puñalada número 37, Ana se detuvo. Miró el cuerpo del capitán. Era irreconocible, cubierto de heridas sangrantes. Ana bajó de la cama. Estaba cubierta de sangre de pies a cabeza. Pero no había terminado. Había otros 4 hombres que habían presenciado el asesinato de su hijo y no habían hecho nada. Ana sabía dónde vivían. Todos vivían en casas cerca de la Plaza Mayor, a poca distancia. Ana salió de la habitación del capitán cargando el cuchillo todavía ensangrentado. Bajó las escaleras y salió de la casa. Eran cerca de las 11:30 de la noche. Las calles de Portobelo estaban oscuras y mayormente desiertas. Caminó hacia la casa del teniente Márquez, que estaba a 2 cuadras de distancia. Era una casa de una planta con un patio frontal. Ana sabía que el teniente vivía solo con 2 esclavas que lo atendían. La puerta frontal no estaba cerrada con llave. Ana entró silenciosamente. Conocía la distribución de la casa, porque había estado allí antes, llevando mensajes del capitán Guevara. Encontró al teniente Márquez en su habitación, ya dormido en su cama. Ana se acercó silenciosamente. El teniente no despertó hasta que sintió el cuchillo penetrar su garganta. Ana lo apuñaló 3 veces en el cuello, antes de que pudiera siquiera gritar. Murió ahogándose en su propia sangre, en menos de 1 minuto. Ana salió de la casa y caminó hacia la siguiente. El alférez Ponce vivía a 3 cuadras de distancia. Su casa era similar, de una planta con patio. Ana entró por la puerta trasera que había dejado sin cerrar. Encontró al alférez dormido. Se acercó y comenzó a apuñalarlo. El alférez despertó gritando, pero Ana continuó. Lo apuñaló 6 veces en el pecho y el abdomen. Murió en menos de 2 minutos. Después fue hacia la casa del sargento Ruiz. Estaba a 4 cuadras. Ana caminaba por las calles oscuras cubierta de sangre, cargando el cuchillo, completamente desinhibida. Si alguien la veía, no le importaba. La casa del sargento Ruiz era más grande. Tenía 2 plantas. Ana entró por una ventana del primer piso que había quedado abierta. Encontró al sargento durmiendo en su habitación del segundo piso. Lo apuñaló 5 veces antes de que pudiera defenderse adecuadamente. El sargento logró gritar pidiendo ayuda antes de morir. Su grito alertó a los esclavos de la casa que comenzaron a moverse. Ana salió rápidamente por la ventana por donde había entrado. Finalmente fue hacia la casa del cabo Mendoza. Estaba a 5 cuadras, pero para entonces, los gritos del sargento Ruiz habían alertado a algunos vecinos. Ana escuchaba voces, veía luces de antorchas encendiéndose. Llegó a la casa del cabo Mendoza y encontró la puerta cerrada con llave. Golpeó fuertemente. El cabo, alertado por el ruido de la calle, vino a la puerta con una espada en la mano. Abrió la puerta preparado para defenderse. Vio a Ana parada allí cubierta de sangre con un cuchillo en la mano. «¿Qué demonios?», comenzó a decir. Ana se lanzó hacia él. El cabo intentó bloquear con su espada, pero Ana era más rápida de lo que él anticipaba. Esquivó la espada y hundió el cuchillo en su estómago. El cabo cayó al suelo. Ana se arrodilló sobre él y lo apuñaló 3 veces más. Murió en menos de 1 minuto. Ana se levantó. Había matado a los 5 hombres, el capitán Guevara y los 4 oficiales que habían presenciado el asesinato de Ibrahim. Escuchaba voces acercándose.
Guardias venían corriendo alertados por los gritos. Ana no intentó huir, simplemente se sentó en el suelo junto al cuerpo del cabo Mendoza y esperó. Cuando los guardias llegaron con antorchas y la encontraron sentada allí cubierta de sangre, no resistió. Dejó caer el cuchillo y levantó sus manos. Fue arrestada inmediatamente. Durante las siguientes horas, mientras la noche daba paso al amanecer, las autoridades de Portobelo descubrieron la magnitud de lo que había sucedido. 5 oficiales militares españoles habían sido asesinados en una noche por una sola mujer esclava. Ana fue encerrada en las mazmorras del fuerte San Jerónimo. El caso causó pánico absoluto no solo en Portobelo sino en toda la región. Una esclava había asesinado a 5 oficiales del ejército español, incluyendo un capitán. Era impensable, aterrador. El gobernador de Panamá, don Juan Pérez de Guzmán, se trasladó personalmente a Portobelo para supervisar el caso. Ana fue interrogada bajo tortura. Le preguntaban si había conspirado con otros, si era parte de una red de rebeldes, quién más estaba involucrado. Ana respondía consistentemente que había actuado completamente sola. No había conspiración. Había matado al capitán Guevara porque había asesinado a su hijo. Había matado a los otros 4 porque habían presenciado el asesinato sin intervenir. Cuando le preguntaban cómo una mujer sola había logrado matar a 5 hombres entrenados militarmente, Ana explicaba fríamente: los sorprendí. Estaban ebrios o dormidos. No esperaban que una esclava los atacara, porque nos consideran incapaces de violencia. Ese fue su error. El gobernador estaba profundamente perturbado. El caso demostraba que los esclavos, incluso aquellos considerados dóciles y confiables, eran potencialmente peligrosos. Si Ana, quien había trabajado para el capitán Guevara durante 13 años sin incidentes, podía matar a 5 hombres en una noche, ¿qué impedía que otros esclavos hicieran lo mismo? El gobernador consultó urgentemente con el virrey del Perú en Lima sobre qué hacer. El caso era demasiado significativo para ser manejado solo a nivel local. Mientras tanto, la historia se había extendido entre la población esclava, no solo de Portobelo sino de toda la región. Ana se había convertido en leyenda instantánea. La mujer que había matado a 5 oficiales españoles vengando a su hijo. Las autoridades decidieron que Ana debía ser ejecutada de la manera más brutal posible para aterrorizar a otros esclavos. Pero también decidieron algo más oscuro: el caso debía ser suprimido. Los detalles exactos de cómo una sola mujer había logrado matar a 5 oficiales entrenados no debían ser conocidos ampliamente porque podría inspirar imitadores. El virrey del Perú ordenó que todos los registros detallados del caso fueran clasificados. Los documentos oficiales registrarían simplemente: esclava ejecutada por asesinato de su amo, orden restaurado. Los detalles sobre los otros 4 asesinatos y cómo los ejecutó serían borrados. El 3 de agosto de 1685, 11 días después de los asesinatos, Ana fue llevada a la Plaza Mayor de Portobelo. Miles de personas se habían congregado. Los colonos españoles querían ver el castigo. Los esclavos fueron obligados a asistir para que vieran el precio de la rebelión. Ana fue sometida a tortura pública antes de la ejecución. Fue azotada 100 veces. Su espalda quedó desgarrada hasta que las costillas eran visibles. Después fue marcada con hierros candentes en múltiples partes de su cuerpo. Finalmente fue atada a un poste en el centro de una pira de madera. Pero antes de encender la pira, un sacerdote se acercó ofreciéndole los últimos sacramentos. Ana lo miró y escupió a sus pies. Tu Dios bendice un sistema donde mi hijo fue asesinado por tener dolor de espalda, dijo Ana en voz alta para que la multitud pudiera escuchar. Tu Dios permite que separen a las familias, que violen a las mujeres, que marquen a los niños con hierros candentes. Yo sirvo a Alá, no a tu Dios, y Alá sabe que lo que hice fue justicia. El sacerdote se alejó persignándose. La pira fue encendida. Las llamas crecieron rodeando a Ana. Pero antes de que las llamas la alcanzaran, Ana comenzó a recitar el Corán en árabe. Su voz era clara y fuerte, resonando por toda la plaza. Recitaba el Sura al-Fatiha, la apertura del Corán: Bismi Alá y Ar-Rahman y Ar-Rahim, en el nombre de Alá, el compasivo, el misericordioso. Las llamas la alcanzaron. Ana gritó de dolor pero continuó recitando entre gritos.
Su voz finalmente fue silenciada cuando el humo llenó sus pulmones. Ana murió a las 3:40 de la tarde del 3 de agosto de 1685. Tenía 37 años. Su cuerpo fue quemado hasta que solo quedaron cenizas. Esas cenizas fueron recogidas y arrojadas al mar. El gobernador cumplió su promesa de suprimir los detalles del caso. Los registros oficiales fueron destruidos excepto documentos básicos. Los testigos españoles fueron amenazados con prisión si hablaban de los detalles. Algunos comerciantes que tenían conocimiento detallado desaparecieron misteriosamente. Pero era imposible borrar completamente la historia. Se contaba en susurros entre los esclavos. La mujer que había matado a 5 oficiales españoles en una noche vengando a su hijo. Ana de Portobelo se convirtió en leyenda. Y el impacto del caso fue real. Las autoridades españolas en Panamá implementaron nuevas regulaciones. Los oficiales militares fueron instruidos de ser más cuidadosos con los castigos a esclavos, evitando provocar violencia de represalia. Se aumentó la seguridad en las casas de oficiales. Se implementaron toques de queda más estrictos para esclavos. Pero también por primera vez, se establecieron límites oficiales sobre cuántos azotes podían darse como castigo. El límite era todavía brutal, 25 azotes máximo, pero representaba un reconocimiento de que los castigos excesivos generaban violencia. Las hijas de Ana, Fatú y Aminata, lograron escapar hacia las montañas donde se unieron a una comunidad de cimarrones. Vivieron allí como mujeres libres por el resto de sus vidas. Antes de morir, décadas después, contaron la historia completa de su madre a sus propios hijos y nietos. La historia de Ana se transmitió oralmente durante generaciones entre las comunidades afrodescendientes y musulmanas de Panamá. Se convirtió en símbolo de resistencia, de una madre que vengó a su hijo sin importar el costo. La casa del capitán Guevara fue demolida años después. Nadie quería vivir allí. Se decía que estaba embrujada, que los fantasmas de los muertos atormentaban el lugar. 340 años después de su muerte, la historia de Ana de Portobelo sigue siendo relevante. Es una historia sobre hasta dónde puede llegar una madre para proteger y vengar a sus hijos, sobre el punto donde el sufrimiento acumulado finalmente explota en violencia, sobre la dignidad humana afirmándose contra la opresión absoluta. Ana no fue una heroína perfecta. Mató a 5 hombres, apuñalando a uno de ellos 37 veces. Su violencia fue extrema y brutal, pero esa violencia debe ser contextualizada dentro del sistema de violencia mucho mayor en el que vivió. Fue capturada a los 7 años, marcada con hierros candentes, transportada en barcos negreros, trabajada durante 30 años sin descanso, separada de su esposo que fue quemado por la Inquisición, y finalmente vio cómo asesinaban a su hijo con azotes por tener dolor de espalda. La pregunta que su historia plantea es, ¿qué se esperaba que hiciera? ¿Que aceptara el asesinato de su hijo en silencio? ¿Que continuara sirviendo al hombre que lo había matado? ¿Que no buscara justicia cuando ningún sistema legal se la proporcionaría? Ana eligió la venganza, eligió la violencia, y pagó el precio final por ello. Pero su acto de resistencia resonó a través del tiempo, inspirando a otros, forzando cambios en el sistema, afirmando que incluso los más oprimidos tienen límites que no deben ser cruzados. Esta es la historia verdadera de Ana de Portobelo, la nodriza que apuñaló 37 veces al capitán, que azotó hasta la muerte a su esposo, que después mató a 4 oficiales más en una noche de venganza en 1685. Una historia que las autoridades coloniales intentaron borrar, pero que sobrevive en la memoria de aquellos que nunca olvidan. Si esta historia te impactó, compártela para que historias como estas nunca sean olvidadas. Y déjanos en los comentarios cuál de estas 6 historias te impactó más.